El trabajo de las cualidades físicas es muy importante en distintos tipos de población. El adulto mayor obviamente no es la excepción. A través de tener, por ejemplo, buena resistencia y buena fuerza, se pueden prevenir muchos tipos de enfermedades. Enfermedades que están asociadas con el deterioro tanto de la condición física como de diversos tejidos, como puede ser el cartílago, la masa muscular o el hueso. Tener una condición física insuficiente, es decir, que nos falte resistencia, que nos falte fuerza o que nos falte flexibilidad, nos deja más vulnerable para sufrir cualquier tipo de enfermedad e incluso para morir por distintas causas. Una buena condición física está asociada con buenos marcadores de salud, con prevención de distintos tipos de enfermedad y con una mejor calidad de vida. Sobre todo cuando hablamos de adulto mayor por independencia, una persona que no dependa de otra para bañarse, para desplazarse de un lugar a otro, seguramente va a estar más tranquila y con mayor sensación de bienestar. Repasemos un poco entonces cuáles son las cualidades físicas básicas y cómo podemos implementar su trabajo con adultos mayores. En principio hablemos de la resistencia. La resistencia podemos entenderla como la capacidad de mantener el esfuerzo pese a que haya aparición de fatiga. La resistencia implica tanto lo físico como lo mental porque muchas veces el cansancio sucede primero en la cabeza y luego en el cuerpo. A grosso modo y de forma general podemos decir que hay dos tipos de resistencia, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. ¿En qué difiere una de la otra? Principalmente en la forma de obtener energía para llevar a cabo los movimientos. Recordemos que tenemos tres sistemas energéticos que están en constante activación, pero que uno de los tres va a predominar en función de las demandas metabólicas del momento. Entonces tenemos el sistema de los fosfágenos, el sistema glucolítico y el sistema oxidativo. En los trabajos de resistencia aeróbica, los que normalmente son continuos y de larga duración, va a predominar el sistema oxidativo, que utiliza sobre todo las grasas como principal fuente energética. Entonces los tres están activos, pero puede predominar la grasa, porque para que una actividad dure un largo rato, la intensidad no puede ser muy elevada. No quiere decir que los otros dos sistemas no intervengan, pero digamos que van a tener un rol más pasivo en esa demanda metabólica. Ahora, ¿qué pasa cuando el ejercicio es más intenso? Cuando hablamos, por ejemplo, de resistencia anaeróbica, se hace a través de métodos interválicos. Verbigracia, hacemos un sprint durante 30 segundos a una alta intensidad y luego damos un intervalo de descanso para pasar a repetir el estímulo. En este tipo de estímulos puede predominar el sistema glucolítico, que utiliza principalmente glucógeno y glucosa como fuente de energía. Entonces los otros dos sistemas tienen un rol más pasivo y este está predominando. ¿Por qué? Porque el trabajo es más intenso y necesitamos obtener energía más rápido. Digamos que la grasa es un sistema más lento y que sería más difícil que predomine en este tipo de actividad. Puede surgir una pregunta, entonces ¿por qué nos dicen que el HIIT, que es un trabajo interválico de alta intensidad, es un trabajo quema grasa? Digamos que la demanda de la utilización de la grasa como sustrato energético sea posterior al estímulo de alta intensidad. ¿Por qué? Porque se genera una deuda energética que después tenemos que pagarla de alguna manera. Nos dan un crédito y digamos que después, en función de otras variables como puede ser la nutrición, lo vamos a pagar con grasa, con el sustrato energético. Entonces la pérdida de tejido adiposo está asociada a otras variables, pero se da en el momento posterior al estímulo intenso, porque se genera, como recién dijimos, una deuda de oxígeno que después tenemos que pagar. A priori en el adulto mayor muchos dicen que es preferible hacer un trabajo de resistencia continuo, que no sea de muy alta intensidad, porque puede tener un alto impacto articular, porque sus sistemas metabólicos no son muy eficientes, etc. ¿Qué pasa? Tenemos que mirar el individuo y no solo su edad. Si una persona tiene ciertos niveles de adaptación, puede hacer algún ejercicio interválico que el entrenador va a adaptar a su necesidad. O sea, no vamos a hacer que el individuo se adapte a una alta intensidad, sino que el entrenador va a adaptar el trabajo para que él pueda ver mejoras y pueda utilizar también este método, que es indispensable. No, no es indispensable, pero es una herramienta más que también nos puede dar resultados. ¿Qué tipo de resultados? Mejora en la eficiencia de la utilización de oxígeno, mejor consumo de oxígeno e incluso en algunos casos pérdida de tejido adiposo que sobra. No a todo el mundo le sobra, pero a algunas personas sí les va a sobrar, entonces perderlo pues va a ser una ventaja tanto a nivel metabólico como de salud. Para el trabajo de resistencia con adulto mayor es importante revisar cómo se encuentra a nivel articular y cuál es su nivel de resistencia. Recordemos que hay un test muy sencillo que se llama la escala de Borg que nos ayuda a mirar el esfuerzo percibido por el individuo durante la actividad. Entonces ahí lo que hacemos es contrastar a través de la sensación del sujeto. Le decimos, por ejemplo, ¿cómo se siente en este momento? ¿Qué tan intenso le parece el ejercicio? De 1 a 10, siendo 10 una intensidad muy elevada y siendo 1 una intensidad baja. Entonces él nos va a decir 5, 6 o 7, nos va a decir no 10. Definitivamente esto es muy intenso para mí. A través de eso podemos ir ajustando la intensidad en el trabajo de resistencia.
El trabajo de resistencia puede ser para algunas personas caminar, para otros trotar. No solo depende de su capacidad, sino también de algunas preexistencias o patologías. A otros les gusta el baile, los aeróbicos, a otros les gusta la natación o el ciclismo. También tenemos que tener en cuenta el gusto de la persona para que haya adherencia a la actividad física y el ejercicio. Con relación al trabajo de fuerza, tenemos que decir que es indispensable, sobre todo en estas edades, donde hay una pérdida acelerada de masa muscular y también de fuerza. La fuerza y la masa muscular están directamente relacionadas. Entre menos masa muscular tenga un individuo por el deterioro de las células de este tejido, pues menos posibilidades va a tener de hacer fuerza y de ser una persona fuerte. Cuando vamos a prescribir el ejercicio con este tipo de población puede estar contraindicado hacer evaluaciones, por ejemplo, de una RM en los distintos patrones de movimiento. Entonces, en vez de hacer una RM, que es una repetición máxima con una carga muy pesada, desde eso vamos a implementar el test de 15 repeticiones. Por ejemplo, si vamos a hacer unos empujes o press de banca, podemos poner una carga que permita hacer 15 repeticiones llegando con esfuerzo a las últimas 2 o 3. Esto se traduce más o menos en el 65% de la capacidad de un RM para poder prescribir la carga en el ejercicio en el adulto mayor. Si hay patrones de movimiento que no se pueden llevar a cabo porque están contraindicados, pues vamos a buscar la manera de estimular la musculatura objetivo a través de otros ejercicios. Más que decir que el trabajo de fuerza es el más importante de todos, hay que decir que este es prioritario y que vamos a ver los otros como un complemento. El trabajo de resistencia es un trabajo complementario, que obviamente va a ser de mucha utilidad para mejorar la condición física y distintos marcadores de salud, pero que en función de las necesidades del adulto mayor podemos utilizarlo más que todo como un complemento al trabajo de fuerza. El trabajo de flexibilidad es igualmente importante porque está directamente vinculado con la movilidad articular. Cuando no hay buenos niveles de flexibilidad puede empeorar la contracción muscular, con lo cual vamos a tener menos posibilidades de trabajar la fuerza de manera óptima. Entonces los ejercicios de flexibilidad o los estímulos de flexibilidad podemos hacerlo intraseries. Por ejemplo, si estamos trabajando la fuerza, si estamos trabajando fuerza de brazo, entre series, entre los descansos de series de cada patrón de movimiento, podemos ir haciendo un ejercicio de flexibilidad para tren inferior, para isquiosurales o para cuádriceps o para la musculatura que tiene a accionar sobre el tobillo. Porque los estiramientos que se hacen al final de una sesión es buscando más que todo volver a la calma, enviarle al cerebro la señal de que ya el estrés ha pasado y que vamos a volver, digamos, al estado que predomina durante la mayor parte de la jornada. Para mejorar los niveles de flexibilidad en caso de ser necesario y de estar indicado en el adulto mayor, entonces vamos a utilizar una sesión aparte de flexibilidad o, como recién mencioné, vamos a hacer entre series que no impliquen el grupo muscular donde estamos trabajando la fuerza o la resistencia, algunos ejercicios que nos permitan mejorar o mantener la flexibilidad. Uno de los mayores temores de un adulto mayor y de los familiares de su entorno es que no se vaya a caer, le tienen mucho miedo a las caídas, entonces es muy importante también trabajar el equilibrio. ¿El equilibrio en qué consiste? Digamos que es un término genérico, es el que nos permite mantener la postura, ya sea en movimiento o de forma estática. Pero ojo que el equilibrio puede verse deteriorado también por falta de fuerza. En principio podemos trabajarlo de forma estática, pararse en un pie, luego en el otro, caminar por una línea delgada, hacer un trote por una línea delgada. Bueno, en función de cómo se vaya adaptando la persona, podemos ir implementando muchos ejercicios que nos permitan mantener y mejorar el equilibrio. Estas cualidades básicas son un complemento que le otorgan a un individuo cierto nivel de condición física. Entonces, hay personas que solo les gusta montar bicicleta. Lo ideal sería que poco a poco se vayan metiendo trabajos tanto de flexibilidad como de fuerza, porque esto es un complemento a su condición física y porque le va a permitir ser más longevo, tanto en el deporte como en la vida. Sabemos que el trabajo de fuerza es fundamental, pero no por eso vamos a descuidar la manifestación de las otras cualidades físicas.